el proceso de la crítica, el proceso del cuestionamiento, el proceso, amén, de pensar mal, de personas pensar mal. Eso quédese tranquilo. El mundo está lleno de personas que piensan mal de uno. Así que no se haga problema. ¿Qué se va a hacer problema? Usted tiene que creer en Dios. Amén. Todo pensamiento se termina cuando una persona cree en Dios. Por eso es una de las cosas muy importantes. Y Dios tiene direcciones, imagínate. Les dijo a la iglesia y a los que andaban perdidos, dicen, pregunten dónde está el camino. Hay muchas personas que creen y están convencidos que el camino que están llevando es el camino correcto. Y no es el camino correcto. El camino correcto se encuentra con el Espíritu de Dios. Por eso es algo muy importante. Cuando usted encuentre al Espíritu de Dios en su vida y cuando usted lo deje morar en usted, usted va a encontrar la felicidad de todas las cosas que le pueden pasar en la vida. Aún sean adversidades, se va a aprender a gozar. Dios le bendiga mucho, la verdad muy contento, agradecido por la fidelidad de Dios, de todo lo que ha hecho. Amén. Su mano mover, es como decíamos, todos los días esperábamos el día de la reunión, gozarnos en el Señor y ver el poder de Dios caer sobre una persona, verla restaurada. Amén. Muchas personas me llegaban a tocar la puerta de mi casa, a pedirme un consejo, a pedir que Dios haga algo. Amén. A eso no ha cambiado, hermano, hasta ahora. Hay personas que ni siquiera están aquí. Amén. Dios me ha permitido administrarla y me he gozado en el Señor porque Dios le ha dado una dirección y han tenido una bendición. Amén. Y lo que usted ha escuchado aquí, lo que tú has escuchado aquí, tú te sentaste ahí y una persona se paró acá a contar su milagro. Otra persona se paró a contar lo que le había sucedido. Otra persona se puso a contar lo que Dios hizo con ellos. O sea que eso lo hace solamente el Señor. Por eso es algo muy importante. Mire lo que dice en Salmos 25, versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Cuando el ser humano no encuentra el camino de Dios, encuentra un camino de sufrimiento. Amén. Y todo eso que hemos pasado, todo lo que eso hemos aumentado, hemos reído, hemos cantado en el Señor, ¿sabe qué? Solo eso lo hizo el Señor. Aún lo que va a hacer, amén, allí en el poli lo va a hacer el Señor. Pero una cosa tengo que tener seguro, que todas las personas le creen a Dios. ¿Todos los que están aquí le creen? ¿Todos le creen? Nada es imposible para Él. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Muéstrame, Salmos 25, versículo 4 dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Sabe cuando me llamó a mí? Yo no sabía ni para dónde ir. Cuando Él me dijo, yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a mostrar el regreso a la presencia. Yo te voy a mostrar a caminar en la presencia de Dios. Por eso es muy importante cuando la persona sale de la presencia de Dios, todo lo que pasa en este mundo natural se le hace difícil caminar. Cuando los caminos de Dios no son difíciles. Solamente tengo que decidir en mi corazón obedecer. Obedecer. Decidir en el corazón obedecerle a Dios. Amén. Y cuando usted decide en el corazón obedecer, usted muere a sus deseos. Amén. Mi esposa le contó lo que nosotros íbamos a hacer. Planeábamos sin Cristo hacer todo lo que nosotros queríamos hacer. Y el Señor dijo, no. Ustedes van a hacer lo que yo les mande a hacer. ¿Supimos escuchar esa voz? Sabemos escuchar la voz de Dios. Por eso te enseño todos los días la palabra de Dios para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios no te quiere llevar por un camino de tristeza. Amén. Yo no estoy aquí, si usted me vio que me cayó una lágrima, ¿sabe por qué? Me cayó una lágrima para decirle, Señor, eres fiel, hasta aquí me trajiste y fuiste fiel conmigo. De gozo y de alegría me cayó una lágrima. No de quejarme de todo lo que me cuestionaron, de todo lo que me maldijeron y de todos los que hablaron mal de mí, no. Eso ni me acuerdo, hermano. Me acuerdo de las grandezas de Dios y de los milagros. Cuando sanó a un niño, cuando sanó a una niña, cuando sanó a una persona que estaba enferma, cuando sanó a una persona que se estaba muriendo y lo trajo a la vida. Cuando me dijo, vas a orar 7 días por esta persona.
Al séptimo día yo lo traigo a la vida de vuelta. ¿Y sabe qué le dije a esa persona? Te voy a ver en la iglesia, pero caminando, no en una silla de ruedas. Por eso es algo muy importante. Mira, ahí está levantando la mano. ¿La acuerdan cuando entró en silla de ruedas? Hoy no está en silla de ruedas, está aquí. Por eso todas las cosas que es imposible para las personas, para Dios no es imposible. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Esto le tiene que decir a usted. Muéstrame tu camino, porque hasta ahora no lo he encontrado. Muéstrame tus sendas. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres Dios de mi salvación. Fue el Dios que me despertó, hermano. Fue el Dios que me salvó. Fue el Dios que me mostró la salvación. Fue el Dios que me llamó a la salvación y en la eternidad con Él. Fue el Dios que me empezó a instruir en la palabra, a enseñar en la palabra que en lo poco tenía que ser fiel. Aún en las adversidades tenía que creer en lo que Él me estaba diciendo. Aún en las luchas tenía que volver mi corazón a aquel que me estaba llamando, aquel que me estaba diciendo que vuelva, aquel que me estaba diciendo, amén, que crea en todo lo que Él tenía preparado para mí, en todo lo que Él tenía, amén, dispuesto para mi vida. Que es entender que el Señor cada día que nos llama, cada día que Él quiere amarnos, nos hace conocer sus verdades y nos hace conocer ese camino hermoso que Él tiene para con nosotros. Y hay un camino y hay una verdad que debo conocer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. San Juan 8, versículo 31 dice: conocer la verdad y la verdad te hará libre. Amén. La verdad es la única. La verdad, amén, no es querer ver algo. La mayoría de las personas seguía a Jesús por querer ver un milagro. La mayoría corría a Jesús por querer ver un milagro y Él les decía que ellos tenían que conocer la verdad. Porque un milagro no le aseguraba que se vayan al cielo. Un milagro no le aseguraba que estaban salvos. ¿Sabe lo que le asegura a una persona que se vaya y sea salva? Es que crea la verdad. Amén. Por eso la verdad es la que te va a hacer libre. Amén. Y para que esa verdad llegue a tu corazón, amén, tienes que aprender a descansar en Dios. Él dijo: venid los cansados y trabajados, que yo haré descansar. ¿Sabe por qué dijo esa frase? Porque sabía que muchos de los cristianos, muchas personas que querían seguirlo a Él, hasta que no suelten lo que le preocupa en su corazón, no iba a poder descansar en ellos. 12 años he aprendido a descansar en Dios. 12 años cuando personas me han presentado problemas difíciles. Aun cuando personas se han llegado a mi casa y golpeado las puertas de mi casa y me han dicho, me declararon una enfermedad. Y yo le he dicho, creamos en la verdad. Creamos. Aún personas golpeadas recién. Vi una persona con un tobillo así. Llegó un día a mi casa a golpear la puerta de mi casa. Y yo le decía, Señor, yo quiero estar en paz, Señor, quiero orar. Y me encerré en mi cuarto a orar. Y cuando golpeo las manos y digo, Señor, no puede ser, Señor. Quiero tener una intimidad contigo. Y el Espíritu Santo me dice, baja. Y cuando bajé había una persona que no podía caminar. Y le pregunto, ¿qué te pasó en la pierna? Me caí, me torcí, me dice. Y sabe que el Espíritu Santo me dijo, pon la mano sobre la persona. Puse la mano sobre la persona. Y el Señor deshinchó ese tobillo y empezó a saltar. Empezó a saltar.
pero creímos en la verdad. Yo creí en la verdad de Dios. Por eso cuando uno cree en la verdad de Dios, nada es imposible, hermano. Usted siempre vaya por la verdad. Y el único que tiene la verdad de su vida es Dios. Por eso dice la palabra de Dios, dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. No dijo vas a conocer un milagro, me vas a creer. Dijo vas a conocer la verdad. Y la verdad te va a hacer libre. ¿Sabes que conocer el corazón de Dios nos hace descansar? ¿Sabes que conocer el corazón de Dios te hace descansar de todos los problemas? Y sabes que venir a Dios a descansar es dejar todos tus problemas de lado. Porque si nosotros no decidimos darle la gloria a Dios de corazón, no lo vamos a poder ver. Vas a pasar el 2024 todavía afligido de tu espíritu. Vas a pasar el 2024 aún sin solucionar problemas en tu vida. Vas a vivir estos meses que te queda de vida en este año sin resolver ningún problema en tu vida. Por no dejar operar la verdad en ti. Y sabes que el único que te hace permanecer en la verdad es el que te dijo en el Salmo, yo te enseñaré a caminar en la verdad. Yo te enseñaré a permanecer en la verdad. ¿Sabe qué hermoso permanecer en la presencia de Dios? Que es conocer lo que Él dice. Él no falla nunca cuando habla. Él me prometió algo y lo hizo. ¿Y sabe lo único que me pidió a mí? Ve y que conozcan la verdad a ellos. Que ellos cuando vengan a mí, que suelten toda su ansiedad y me la entreguen a mí. Y que decidan de corazón darme la gloria. Y que reciban que yo soy el Salvador de sus vidas. La palabra de Dios dice que si conozco a Jesús, conozco la salvación. Y mire lo que dice la palabra 32. Dice, y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Respondiendo al linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nada. ¿Cómo dices tú? Conoceré la verdad. Jesús le dijo y le respondió diciendo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el pecado no queda en la casa para siempre, sino queda siempre en la casa, dice. Así que, si el Hijo os liberare, amén. Y sabe qué hermoso, me dio una libertad para poder alabarle, para poderle cantar. Y esa libertad empezó en Romanos 5, dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Justificado por la fe tengo paz para con Dios y no me tengo que preocupar de nada mañana. No me tengo que preocupar, lo único que tengo que hacer es alabar a mi Dios que está vivo. ¿Cuántos tienen a su Cristo vivo? Pero vivo en el corazón. Vivo, no tienen los problemas en el corazón, tienen a Cristo vivo en el corazón. Porque si tienes a Cristo vivo en el corazón le vas a poder alabar. Pero si están los problemas y las ansiedades y están los problemas de este mundo, no le vas a poder adorar. Por eso dice la palabra de Dios y nos dijo, si conocemos la verdad, Él nos hace libre. Y no somos esclavos del pecado, somos justificados por la gracia de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por el cual nos gloriamos en la esperanza de gloria. Y no solo esto, sino que también, que sabemos que también las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia y la prueba. Todo eso que pasó por sus ojos era esperanza y fe todos los días. En medio de críticas y en medio de maldiciones. Pero todos los días fue esperanza y fe. Aquel que llamó
aquel que justifica. Aquel que llamó y aquel que levantó de los muertos es el único que puede justificar a una persona. Es el único que puede perdonar a una familia. Es el único que puede perdonar a una persona. Por eso te digo hoy, si tú te sientes culpable, tú necesitas encontrarte con la cruz. No solamente para mirarla, sino para reconocer que esa cruz es la que te puede liberar. ¿Y sabe quién estuvo en esa cruz? El que sufrió más que tú y más que yo. Al que lo abandonaron, al que lo azotaron, al que le quitaron la vida, al que aún entregó tu vida por ti y por mí, para que tú tengas vida eterna y tú vivas una restauración en toda tu casa. Aquel que me prometió un día que toda mi familia alabaría al Señor. Aquel que me dijo un día, tu familia levantará mis manos delante de ti, delante de mí, y alabará tu nombre, y alabará el nombre del Señor Jesús. ¿Y sabe qué gozo más grande ver a mi familia levantar las manos y a la familia de mi esposa levantar las manos al Señor? ¿Sabe qué tremendo? He visto milagros tremendos. Hasta cuando mi familia pasó adversidades, en ese momento Él me habló y me dijo, ora, ora, porque yo te responderé. Ora, porque yo te defenderé. Ora, porque yo estaré adelante tuyo. ¿Y sabe qué tremendo? Él lo hizo. Por eso te digo, Él fue fiel conmigo, así como va a ser fiel contigo. Si tú sueltas tu pasado y tú miras la cruz. La cruz es la razón de tu libertad. La cruz fue la razón de mi libertad. La cruz es la razón por qué cada día me levanto. La cruz es la razón por qué me paro y cada día reconozco el sacrificio de Cristo. Y miro lo que está delante mío y digo, nada se compara al amor del Padre. Nada se compara al amor que pasó todas las tribulaciones. O sea que esto es momentáneo. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza. Sabe que nunca me avergonzó el Evangelio. Hasta mentiroso me han llamado. Pero nunca me ofendí con la persona que me dijo mentiroso. Siempre dije, Señor no sabe lo que está diciendo. Perdónale. 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 ¿Sabe por qué? Porque yo no estaba hablando de mí. Yo estaba hablando de Él. De Cristo. Es el mismo Cristo que te puede sanar, curar, cortar las cadenas y aún vencer el demonio que te tiene atado. Porque Él vino para eso. Para darte libertad, para sanarte, para curarte. Pero la cruz la tienes que ver. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecador, Cristo murió por mí y por ti. Aún siendo pecador, Cristo murió por nosotros. ¿Y sabes que ese amor quitó las maldiciones? Por eso ocurren los milagros, hermano. ¿Sabe por qué ocurren los milagros? Porque Cristo quitó las maldiciones. Amén. Cristo sacó las maldiciones cuando mandó a Moisés. Cristo sacó las maldiciones cuando mandó a Aarón. Y Cristo sigue sacando las maldiciones cuando manda a uno de sus hijos, de su generación, y lo levanta para que lleve su nombre en alto. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 2, versículo 13 dice, y vosotros estando muertos en pecado, y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos vuestros pecados. Todos. Todos. ¿Sabe cuándo eso empieza a actuar en nosotros? Cuando nosotros le decimos, Señor, yo vengo a descansar en ti, pero el pecado no me tiene preso. Las maldiciones no pueden tocar mi vida. Yo entrego mi vida a ti, Señor. Y a partir de ahora empiezo a vivir ese evangelio de hablar de Jesús y saltar y alabar su nombre y llenarse de gozo por cantarle al Cristo vivo. Amén. Cuando usted cante, no le cante a las personas que lo están mirando.
usted cántale a Cristo. Al único que libera su vida. Al único que libera su alma. Al único que le va a decir y le va a dar socorro en medio de sus aflicciones. El único que va a venir a ayudarle por medio de su Espíritu Santo. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 14 dice, anulando las actas de decreto que habían contrario contra vosotros, que nos era contrario, quitándolas de en medio y clavándolas en la cruz está la libertad. ¿Sabe cuántas veces voy a la cruz? Todos los días. Aún antes de venir a predicar aquí, fui, me encerré y dijo, Señor, voy a la cruz. Porque en la cruz todo es posible. En la cruz es posible un milagro. En la cruz bajan los decretos de salvación. En la cruz viene la salvación a tocar tu cuerpo, a golpear tu corazón. Donde tú le tienes que dar tu corazón, donde yo le tengo que dar el corazón. ¿Cuál es el problema que te aflige? ¿Cuál es el problema que te cuesta servir a Cristo? ¿Cuál es el problema que te cuesta obedecerle a Cristo? ¿Cuál es el problema que se te hace pesado tu evangelio? 12 años y no se me hizo pesado el evangelio, hermano. No se me hace pesado venirte a predicar. No se te me hace pesado orarte. Si tú tienes fe, el milagro va a ocurrir. Si tú tienes fe, vas a ser perdonado. Si tú tienes fe, vas a recibir y vas a ser levantado de nuevo. Si tú te perdiste, vuelve a las manos de Cristo. Si tú dejaste el evangelio porque alguien te lo dejó y te lo hizo dejar, ¿por qué? Porque te ofendiste, porque te enojaste con esa persona. Hoy ven a la cruz y reconcíliate. Es la oportunidad. Yo le voy a pedir a toda persona que está ahí y que necesita calmar su espíritu y su corazón, que está dispuesto a darle el corazón a Dios, que no quiere vivir más en problemas, que haga un paso de fe y le entregue el corazón a Dios. ¿Sabe por qué entregarle el corazón a Dios es volver a empezar? Es reconocer. Yo me acuerdo de todo lo que hice y de todo lo que me perdonó. Aún siendo torpe, reconociendo qué torpe que fui, Señor. Sabiendo que tú me guiabas y yo quise agarrar para otro lado. Sabiendo que tú me cuidabas, Señor, y yo me ponía triste. Sabiendo que tú, Señor, estabas conmigo en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque después de saltar, ustedes vieron un hombre que saltaba ahí, pero nunca lo vieron en la intimidad. ¿Cómo estaba ese hombre? Amén. Solo Dios lo sabía. Y solo Dios sabe tu intimidad. Y Dios sabe tu corazón. Si vos crees que no podés ganar el mundo, entregale la vida a Cristo. Cristo te va a enseñar a ganar el mundo. Amén. Cristo se va a enseñar. ¿Sabe cuántas veces me encerré y dijo, y vino el decreto y me dijo, yo ya te abrí la puerta. Pronto viene la noticia. Pronto se abre la puerta, toma, y me la dio en la mano. Por eso te digo, Cristo es real. ¿Cuándo? Cuando yo dejo mis problemas, porque Él me dice, deja tu cruz, deja tus problemas, niégate a ti mismo y sígueme. Y sígueme. Y cuando me sigas, vas a encontrar que yo ya pagué tu decreto. Amén. Vas a encontrar la verdad. Y por eso la palabra de Dios dice, el 15 dice, despojó a todo principado, a toda potestad, la exhibió públicamente, triunfando en la cruz de Calvario. Dice, exhibiéndola públicamente y triunfando sobre ella en la cruz. ¿Dónde está tu liberación? En la cruz. Amén. En la cruz está tu perdón. En la cruz está tu restauración de tu matrimonio. En la cruz está el perdón de tu corazón. En la cruz ese dolor se va a ir. En la cruz recibes paz. En la cruz recibe un decreto de decir, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado y te doy paz. Por eso levante su decreto.
Diga, yo no fui creado para este mundo. ¿Sabe cuando me di cuenta que yo no era creado para este mundo? Cuando Él me dijo, ve y prepárame el camino. Y sabe que esa mañana, cuando yo estaba orando y me decía, prepárame el camino. ¿Sabe que me alegré tanto en mi corazón? Digo, tengo que preparar un camino. ¿Y por dónde empiezo? Le dije. Yo te mostraré por dónde debes caminar. Yo te enseñaré mi ley. Yo te enseñaré cuando vengan las aflicciones dónde tienes que estar. ¿Sabes? Cuando venían las aflicciones me metí a orar. Y sabes que charlaba y le decía, si la muerte no fue un problema para ti, si lo que yo puedo estar llorando hoy aquí no fue un problema para ti, porque tú miras más allá, tú me quieres salvar. Él te quiere salvar. Él te quiere salvar y amar. ¿Sabes que el amor de Dios es como el gorrito? No se puede entender. Solo por amor hace locura. Solo por amor hace locura. Y ¿sabe que cuando mi esposa y mi hijo me veían y yo cerraba mi ojo y alababa al Señor y el Espíritu me decía, ve y órale? Porque ellos por amor te siguen y creen. A lo que no están viendo hoy, pero hoy lo están viendo. Dios es fiel. Dios es fiel. Y Dios es alguien que restaura. Dios es alguien que ama. Nunca me dejó. Por eso te digo, la cruz es el momento donde empezar. La cruz es el momento donde tú te encuentras con Él. La cruz es donde tú reconoces el amor que Él tiene contigo. Amén. El dolor puede estar. Y el dolor te puede querer alejar de Dios. Pero Él te llama por la cruz. Y Él te llama por amor. Y recíbelo. Pero levántate con fe.